estamos en junio, y esta semana iniciamos, como ustedes pueden haber escuchado, nuestro programa con el himno de la infantería, porque celebramos en estos días el 7 de junio, asalto y toma del Morro de Arica, y esto también es el Día de la Infantería, noble y brava infantería, como lo dice su himno. Invitamos a sintonizarnos en 840 y 89.5 en nuestras frecuencias habituales de la radio en la quinta región, pero también estamos en internet, en portalesfm.cl. Y además el programa queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo puedan compartir y también nos dejen sus comentarios, es like, súper importante para nosotros, por favor, recibir la retroalimentación de ustedes. Y también aprovechen de suscribirse a nuestro canal, que bien ha crecido bastante, pero siempre es bueno tener el apoyo de nuestros auditores y de nuestros amigos. Al iniciar el programa saludamos a quienes nos acompañan y también a quienes nos permiten estar con ustedes. En primer lugar a SOFAR, en la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore. También a la Radio Portal, en la persona de don Claudio Alvarado. Como cada semana, saludamos a nuestros camaradas, viejos soldados y policías de tercera y cuarta edad que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín y Colina 1 y también los penales del país. También hacemos extensivo nuestro saludo a sus esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados y muchas de las cuales hoy se encuentran visitándolos a ustedes en los penales. En la semana, con nuestro ciclo de conferencias recordando la historia y más recordando lo que pasó el año 73, el tema de esta semana es la papelera no. Bueno, ahí cuando conversemos con nuestro historiador, él les explicará qué es lo que es un tema, pero básicamente tenía que ver con los intentos de terminar con la libertad de expresión que existía en nuestro país. Sobre la agenda semanal de esta semana, yo creo que hay dos temas que copan la agenda claramente. Uno de ellos es el término de la comisión de expertos en el trabajo constitucional y otro, la cuenta presidencial del presidente. Sobre nuestra multigremial, el día miércoles, el tema conversamos con Fernando Tobí, un tema relacionado con la política. Respecto a las reuniones de los días miércoles, el codo a codo, el proceso fue muy interesante, donde hablamos de el trabajo de la comisión de expertos. Este comentario lo hizo la doctora en Derecho, que hoy día también esperamos contar con su comentario, señora Andrea Iñiguez. Les recuerdo la permanente invitación a ingresar y trabajar con nuestra multigremial. Nuestra razón de ser, como ustedes saben, son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho que afecta a militares y policías en situación de retiro. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa. Son bienvenidas sus noticias, sus comentarios y su aporte. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. Hoy nos acompaña nuestro director de finanzas, don Fernando Palma. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, señores auditores de Radio Portales. Tal como decías al principio, Carlos, el 7 de junio de 1880 se iza el pabellón patrio en el Morro de Arica después de su conquista durante la Guerra del Pacífico. Ese día, a las 7:45, se iza el pabellón nacional y desde allí, ese día, esa fecha, el ejército instituyó como el Día de las Glorias de la Infantería, que es lo que se celebra el próximo 7 de junio. Además de la toma y asalto al Morro de Arica, ese mismo día también se hunde el Manco Cápac, lo que permite que la escuadra chilena pueda transitar más libremente, llevando tropas y pertrechos al extremo norte, y facilita, obviamente, la conquista posterior de Lima. Me quisiera recordar también que durante este mes de junio, el 15 y 16, el 15 de junio se celebra
la Armada el día de la especialidad de abastecimiento y el 16 el de la especialidad de infantería marina. Muchas gracias, Fernando. También nos acompaña nuestro panelista habitual, don Milton Iglesias. Bienvenido, Milton. Buenos días, Carlos, Fernando, y a todos los seguidores de nuestro programa. Una sola voz. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias, Milton. Bueno, vamos a los temas de esta semana. Milton, ¿qué novedades nos tiene de nuestros camaradas militares prisioneros políticos? Bueno, jurídicamente seguimos muy mal, puesto que ingresaron 6 nuevos prisioneros, dejando nuestra fuerza efectiva en 286. Estuve este jueves en un penal y me di cuenta que el tiempo no pasa en vano y la salud de nuestros camaradas está cada día peor. Y la preocupación de un alcaide es la extrema vejez que se está apreciando en los nuestros. Se nota que están entregados, digamos, a las circunstancias y la poca efectividad que se ve en los recursos de amparo que ellos han estado colocando. En Yumbel, esta semana falleció por un cáncer terminal un civil, don Sergio Fuentes, que en paz descanse, que fue condenado por derechos humanos por haber facilitado un vehículo a una patrulla para el traslado de unos detenidos. La justicia le negó las facilidades para que fuera a morir rodeado de su familia en su casa. Mientras, el gobierno gasta recursos de todos los chilenos para celebrar los 50 años del pronunciamiento militar. Ahora, Carlos, gracias a la diputada Gloria Navillán, logramos desmenuzar todos los prisioneros que están en la Araucanía, donde se han agregado Nueva Imperial, Victoria, Mulchen, Pitrufquén, y ya la semana pasada habíamos informado acerca de Yumbel, Aysén, Arica y Puerto Montt. En todos esos lugares hoy día se encuentran civiles y militares condenados por derechos humanos. También debo destacar que en un penal se efectuó un operativo podológico y oftalmológico al mismo tiempo. Se atendieron 24 personas en podología y se atendió a casi 60 personas, digamos, con oftalmología, quedando 22 personas pendientes, y que se va a seguir desarrollando en un tercer día la próxima semana. Aquí participaron muchas personas como Anita Aguilera, Patricia Arriagada, Fabiola Aracena. Nuestra amiga Mariana está en todas, también está participando. La señora Tatiana, digamos, de la óptica Rochelli de Santiago, quien nos ayudó mucho, digamos, en el operativo oftalmológico. Por otra parte, se aprecia que la próxima semana se estarían entregando los lentes al penal donde se hizo el primer operativo oftalmológico. O sea, estamos hablando más o menos de 14 días la demora en la entrega de los lentes. Así que el jefe del grupo de apoyo está haciendo las coordinaciones para que se produzca esa entrega y nuestros prisioneros puedan recuperar su visión. También se aprecia, a pesar de que la venganza comunista aquí ha quedado completamente en relieve, puesto que impiden que un civil condenado por derechos humanos vaya a morir a su casa. El gobierno durante esta semana otorgó a través de la justicia libertades a delincuentes peligrosos, como son 206 homicidas, 53 violadores y 48 abusadores sexuales. Todo ello mediante los mecanismos del recurso de amparo que le niegan a los militares. Esto fue otorgado por la Corte Suprema, ya que las libertades de estos condenados habían sido rechazadas en los tribunales inferiores, incluso con informes negativos de cada uno de ellos, por parte de profesionales de gendarmería. Pero el principal tribunal de la República concedió las libertades. Por supuesto que ningún beneficio a los militares prisioneros. En cada penal hay más de 100 personas cumpliendo larguísimas condenas, todos de avanzada edad, lo que en la práctica significa una condena a muerte en el presidio. A pesar
que ella está derogada para los demás chilenos y siguen ingresando más detenidos. La máquina jurídica no para de condenar a viejos y a enfermos soldados, como tú nos mencionas, Carlos. Muchas gracias, Milton. No son buenas noticias los que vivimos en ese aspecto. Me impresiona sobre todo lo de la cárcel de Yumbel y otras cárceles donde están otra gente cumpliendo condena, y son cárceles que no están preparadas porque no están segregados por ser militares, pero también otra cosa, no están segregados por ser personas de tercera y cuarta edad. ¿Usted sabe lo que es cuarta edad? Ancianos sobre 80 años con patologías diversas. Por eso mucha gente nuestra dice que son los centros de exterminio donde van a morir nuestros camaradas viejos soldados. Continuando con nuestro programa en el día de hoy, queremos compartir con ustedes el comentario histórico de nuestro historiador. Esta semana, volviendo con el tema de lo que vivió Chile en la dictadura comunista de Salvador Allende, el tema es, como lo dijimos al inicio, la papelera no. ¿Qué es lo que era eso? Era el eslogan que destacados publicistas crearon para defender a la compañía manufacturera de papeles y cartones, que pretendía ser expropiada por la dictadura de Allende, de manera de vulnerar la libertad de expresión de la prensa libre y por ende de todos los chilenos. El comentario que nos envía nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Con la llegada al poder de la Unidad Popular en noviembre de 1970, no había dudas que una de las empresas que la dictadura de Allende se proponía incautar era la compañía manufacturera de papeles y cartones, la mayor de las empresas privadas chilenas y la más grande de Latinoamérica en su rubro. De hecho, el mismo Allende, en visita de cortesía postelectoral a Jorge Alessandri, le reiteró que expropiaría la papelera por el bien de Chile, no por el hecho de que Alessandri fuera su presidente, sino porque estaba en la lista de empresas que debían pasar a manos del Estado. Es así que a 5 meses de asumida la Unidad Popular, el 21 de marzo de 1971, se informó oficialmente que el gobierno enviará a la Contraloría un decreto del Ministerio de Economía para expropiar y estatizarla, y que pasaría a manos del Estado, sus plantas industriales de celulosa y papel de diario en Puente Alto, Laja y San Pedro en Concepción. No obstante, lo más grave de esta situación es el hecho que también pasaría al control estatal la fábrica de papel de diario que poseía la empresa en nacimiento, lo que implicaba un grave peligro para la libertad de expresión, principalmente a través de la prensa escrita, que no contaría con la vital materia prima para imprimir sus periódicos. La arremetida legal llegó en mayo de 1971, cuando el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para crear el Instituto del Papel, destinado a formar un monopolio estatal, el cual fue rechazado. No obstante, para junio de 1971, el proceso de estatización de empresas se había extendido hasta alcanzar 399 industrias bajo el control del Estado. El ministro Orlando Millas reiteró la atribución del Estado de hacerse de la compañía al señalar, comillas, que la incorporación de la compañía manufacturera de papeles y cartones al área social se justifica porque se trata de la riqueza nacional más importante después del cobre, cuyo desarrollo se ha financiado con créditos y avales estatales y que influye en las posibilidades de expansión de gran parte de la restante industria de las más diversas ramas, cierre comillas. Justificaba así una presión hacia los accionistas y ejecutivos. El entonces Departamento de Delito Tributario citó a cada accionista para investigarlo.
En junio de 1972 se instaló en las oficinas de gerencia un grupo de inspectores que revisaron durante más de un año todas las operaciones de exportación. A estas alturas, la papelera se había convertido en un símbolo para los opositores a la dictadura allendista. Firmes ante la presión, en la Junta General de 1972, por unanimidad, los accionistas reiteraron su decisión de no vender ni una acción al gobierno. Ante la ofensiva concertada, todos los sectores papeleros reaccionaron con firmeza, tomando una actitud defensiva frente a las presiones de la Unidad Popular. Esta reacción defensiva se plasmó en una campaña coordinada por los directivos de la empresa que se desplegó en varios frentes y contó con destacados cerebros pensantes. Un enérgico y claro Ernesto Ayala se multiplicó en reuniones, conferencias de prensa, entrevistas, polémicas radiales o televisivas. Y a su vez, el gerente comercial Víctor Granifo discutió incansablemente a nivel técnico, confeccionó gráficos explicatorios y desafió públicamente a las autoridades. Para las dueñas de casa, los estudiantes, los trabajadores agrupados en asociaciones gremiales y especialmente para los medios de comunicación, la situación papelera fue una dramática noticia diaria. En forma de eslogan, se repitió el grito: «La papelera, no», en cada unidad productiva de la compañía, siendo esta frase creada por el publicista y actor Jaime Celedón. Además, en un catastrófico balance anual, los accionistas de la papelera se informaron que habían perdido en el ejercicio 800 millones de escudos, lo que sumado a las pérdidas del ejercicio anterior llegaba a 1.000 millones de escudos. Así lo confirmó a todo el país don Ernesto Ayala al concurrir el 24 de junio al programa de televisión A Esta Hora Se Improvisa, donde relató las nuevas alzas impuestas por empresas del Estado, otras controladas por el gobierno y proveedores autorizados a alzas por Dirinco. Ante tal desastre, en julio se inició una campaña financiera para ayudar a la papelera y se creó el Comité de Defensa de la Compañía de Papeles. Hacia fines de este mes, el día 25, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial dedicada a la papelera, en la cual, por 54 votos contra 16, se acordó protestar enérgicamente por los atropellos graves a las garantías constitucionales que las actuaciones denunciadas significan. Y declara que cabe al presidente de la República la responsabilidad máxima por la mantención de esta política discriminatoria, inconstitucional e ilegal del Ministerio de Economía. No obstante, los terminantes dictámenes de la Contraloría y aún de sus propios compromisos. Finalmente, la papelera supo resistir los embates totalitarios de la dictadura de Allende gracias a la colaboración de sus ejecutivos con los trabajadores y del pueblo de Chile hasta la llegada de la liberación nacional, el 11 de septiembre de 1973. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Teniente Valdenegro. ¿Algún comentario? Carlos, yo quisiera referirme al tema que abordó nuestro historiador, que es respecto de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene relación con que toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente su opinión, oralmente, por escrito, a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y la libertad de información por radio, televisión y cinematográfica será garantizada y la censura está prohibida. Sin embargo, la diputada Carmen Herbst quiere aprobar un proyecto de ley de negacionismo, lo que tipifica como cárcel para todos los chilenos que por cualquier medio
justifique, apruebe o niegue los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el gobierno militar. Ella, por supuesto que está cegada por el odio, puesto que un crimen de lesa humanidad, que lo hemos explicado aquí varias veces, tiene que tener ciertas características y conductas. Por ejemplo, deben ser generalizados o sistemáticos y debe dirigirse contra la población civil desarmada. Eso no ocurrió en Chile. Aquí se combatió a terroristas, guerrilleros y anarquistas que querían apoderarse del poder por la fuerza. Muchas gracias, Milton. Yo veo en el comentario de nuestro historiador, y justamente lo que dices tú, en ese tiempo vivimos los peligros y hoy nuevamente estamos en los mismos pasos donde nos quieren coartar nuestra libertad de informarnos o nuestra libertad de opinión. Fernando, tú... Sí, mira, para solamente una línea para respecto a lo que dice Milton. Yo estaría de acuerdo con una ley de negacionismo si el negacionismo se refiere a no reconocer los millones de asesinatos cometidos por los gobiernos marxistas y por el nazismo, en ambos casos. Eso para mí sería válida una ley de negacionismo. Respecto del tema de nuestro historiador, yo quisiera solamente traer a colación de que el gobierno de Allende en su programa contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía centralmente planificada, y en gran parte de ella basada en la estatización de las empresas. Me parece que eso se está ocurriendo o se quiere recurrir hoy también. Estamos hablando no de estatizar empresas, pero sí de estatizar por ejemplo, el litio, etcétera. O sea, por la misma vía que usó Allende, pero con otro mecanismo solamente, que el Estado sea el principal proveedor y la principal empresa del país. Entonces, es bueno, muy válido lo que dice nuestro historiador, porque la historia uno va relacionando y viendo que hay cosas que se pueden repetir malamente. Gracias, Fernando. Bueno, ojalá nuestros auditores... estos comentarios son súper interesantes y ojalá nos opongamos para que no volvamos a tiempos que vivimos años atrás, donde nuestro país estuvo muy complicado y del cual nos costó mucho salir. Bueno, continuando con el programa de esta semana, vamos a la agenda semanal. Yo creo que en la agenda semanal nuestra hay dos temas muy importantes. Está primero el avance del proceso constituyente, que la comisión de expertos entregó su trabajo, y esta semana que viene, el día miércoles, inicia o se instala los consejeros constituyentes, que ellos van a efectuar, tienen 5 meses para efectuar su trabajo. También el otro tema de esta semana es el mensaje presidencial. Yo creo que ahí lo vamos a comentar un poquito más, porque hay varias cosas que yo, en mi caso personal, no tengo tiempo a estar perdiendo 3 horas y media en una cuestión que hice re poco. Bueno, vamos, respecto al proceso constituyente, quiero compartir con ustedes un audio que nos envió nuestra amiga, abogada, doctora en Derecho, la señora Andrea Iñiguez. Bienvenida, Andrea. Hola a todos los amigos de la radio, especialmente a don Carlos Fica. Mi nombre es Andrea Iñiguez y les envío este audio para exponer brevemente algunos de los defectos técnicos que tiene el anteproyecto que ha aprobado esta semana el Comité de Expertos. Es breve y más adelante, si me vuelven a invitar, podemos profundizar otros temas. En primer lugar, este es un proyecto en el cual hay muchas disposiciones constitucionales que son vacías de contenido. ¿Qué significa vacías en el contenido? Que no tienen contenido. Es decir, está la frase, pero no se entiende cuál es el sentido de la frase. Por ejemplo, Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Qué es eso? No se definió. Y no se definió porque no hay acuerdo en el Consejo de Expertos. Eso es muy grave porque al no haber un concepto detrás de las palabras, el problema es quién va a definir el contenido. Y claramente va a ser el juez. Y eso nos lleva a otro problema.
Este proyecto está empoderando a los jueces y ya sabemos lo que ha sucedido últimamente, sobre todo con el fallo de las ISAPRES. La Constitución actual no permite empoderar a los jueces de la forma que han venido actuando, lo han hecho de facto. Pero bueno, esto ya va a constitucionalizar en muchos aspectos el activismo judicial. Y además, porque en este mismo sentido se otorga el recurso de protección bajo ciertas circunstancias, cumpliendo ciertos requisitos, a algunos derechos sociales. Y eso también reviste, me parece, suma gravedad, porque eso va a habilitar a los jueces para hacer políticas públicas desde la judicatura, que de hecho ya lo están haciendo. Insisto, con el fallo de las ISAPRES ahí queda demostrado. También tiene conceptos confusos. Por ejemplo, en algunas partes del proyecto se habla de la familia, en otros se habla de las familias. Bueno, entonces, ¿a quién protege la Constitución? ¿A la familia o a las familias? Y eso no es un tema menor. También señala que la soberanía reside en el pueblo. Actualmente la soberanía reside en la nación y el ejercicio la ejerce el pueblo. Pero el titular es la nación. Bueno, aquí el titular es el pueblo. Que alguien me explique qué se entiende por pueblo aquí. Si se entiende por pueblo lo mismo que nación, ¿por qué no dejaron como titular a la nación? Yo creo que no hay una intención de que el titular sea la nación. También se debilita el control preventivo ante el Tribunal Constitucional, que a lo mejor a muchos de ustedes eso no les dice nada porque es muy técnico, pero básicamente el control preventivo lo que permite es que minorías en el Congreso o el presidente de la República puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional cuando se discute un proyecto de ley y pedir que se declare inconstitucional. Es decir, impide que una mayoría deje sin efecto la Constitución en el Congreso. Pues bien, ese control preventivo queda debilitado, casi inexistente en la práctica. Y les quiero decir que hay algunos fallos bastante emblemáticos que han permitido la protección de derechos fundamentales a través del control preventivo. Por ejemplo, atención médicos, objetores de conciencia, que trabajan en instituciones que se han declarado objetoras, hospitales católicos. Ese derecho que tienen los hospitales a declararse objetores es un derecho que tienen gracias al fallo del Tribunal Constitucional de 2017. También la reforma laboral, hay un fallo que permitió restringir esta reforma tan nefasta que dictó la presidenta Bachelet, también gracias al control preventivo. Entonces, realmente esto debilita el control constitucional. Y finalmente, quiero señalar que en cuanto a las Fuerzas Armadas, ellas no tienen un capítulo especial. Y eso, por supuesto, que las debilita, las incluyeron en el Poder Ejecutivo. Así que hay que estar alerta. Realmente este proyecto es muy deficiente. También, hace referencia al desarrollo sostenible, lo cual ya sabemos lo que es eso, Agenda 2030. Así que tenemos que estar en alerta, porque realmente este es un texto que tiene muchas falencias. Y la verdad es que yo no sé qué es lo que va a ir a suceder cuando ahora empiece a funcionar el Consejo Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. ¿Algún comentario, Milton, Fernando? Mira, yo me refiero al Estado social y democrático de derecho que alude Andrea. Dado que estamos próximos a comenzar el tercer intento de alcanzar un acuerdo constitucional que proporciona una hoja de ruta a nuestro país para que las próximas décadas, por lo tanto, debemos tomarnos esta discusión totalmente en serio. El Estado social y democrático de derecho es lo que nos va a regir durante las próximas décadas. Por lo tanto, tenemos que hacer frente a las exigencias técnicas y normativas que exige este proceso y no quedarnos, con herramientas constitucionales propias de mediados del siglo pasado. Eso. Sí, toda la razón. Nos buscan, no son soluciones para nada, pero veamos
¿Qué dices tú, Fernando Colón? Concuerdo plenamente con lo que he dicho por Milton, pero yo quisiera agregar que hace unos años se hablaba mucho de que el Tribunal Constitucional se había transformado en una tercera cámara legisladora. Sin embargo, después de los dos últimos fallos de la Corte Suprema, específicamente la tercera sala, me parece que la Corte Suprema está asumiendo ese rol de tercera cámara. Y muy técnico el porqué, pero una razón fundamental es que en ese fallo, además, incorpora, o sea, la Corte tiene que pronunciarse respecto de las demandas o juicios que están pendientes. Y por lo tanto acude a ella como última etapa de un proceso para zanjar o determinar qué se hace. Y en este caso está incluyendo a personas que no tienen demanda o que no son parte del proceso. Al incorporar a esas personas está actuando más allá de su deber, de lo que debe hacer. Por lo tanto, al ir más allá, está ayudando, está diciendo, y ustedes, gobierno y parlamento, legislen respecto de esto que es mi fallo. O sea, le está dando instrucción al gobierno y le está dando una instrucción al parlamento para que legislen respecto de su postura judicial. Entonces me parece que esto y me parece que en la Corte Suprema esa postura está teniendo una relevancia y está teniendo importancia, y me parece que vamos por un camino difícil de que posteriormente se siga permitiendo, se siga aceptando como que suceda así. Y si el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, está incidiendo en este tipo de cosas, me parece que se está corriendo o podría haber un peligro más adelante respecto de esos fallos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, esperamos seguir conversando tanto en nuestra reunión de los miércoles como los días sábados de estos temas con la misma Andrea, que nos ofreció seguir conversando, y con otros interesantes y realmente expertos, porque no, Andrea es una doctora en Derecho, o sea, es profesora constitucional. Entonces, estar sumamente atentos nosotros, y recordemos que nosotros tenemos el arma. Nuestra arma, acordémonos que es un lápiz, un voto y una raya. Esta es nuestra arma finalmente para aprobar o no. Entonces estemos atentos a lo que viene en el futuro. Ahora vamos al tema de la cuenta presidencial, la llamada cuenta presidencial. Primero, antes de partir conversando entre nosotros, quiero recibir un comentario que nos envió la diputada, muchas veces con nosotros, Gloria Navellán. Bienvenida, Gloria. Después de escucharla por la radio, me quedó más que claro que fue una sabia decisión no ir. Imagínate tú, esta cuestión, yo creo que él a lo mejor leyó la Biblia y leyó el pasaje cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, porque la verdad es que a lo mejor se cree Jesús, anda a saber tú. Él nos extorsiona a todos nosotros en el Parlamento con su famosa reforma tributaria, que claramente no va a salir como él pretende, si es que sale, y no creo que salga de hecho, pero además es una extorsión permanente de que todo lo que él propone va a ser con las platas de esta famosa reforma tributaria, que además es milagrosa, porque le va a alcanzar para el CAE, para la deuda de los profesores, para mayor seguridad, para inversión en un tutti quanti. Entonces es una reforma tributaria que está en su imaginación y que además es milagrosa. Y respecto a los temas de seguridad en la Araucanía, la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Quedó al debe absolutamente porque no anunció nada nuevo, no en ninguna parte dijo que realmente había tomado la decisión de atacar el terrorismo, sigue pensando que su famosa mesa ciudadana y su famoso plan Buen Vivir son la panacea y la solución de todos los problemas, y ya llevamos como 4 gobiernos en que según ellos la inversión es lo que soluciona el problema, y eso es mentira. Si aquí hay terrorismo, independiente de que hay que invertir, que hay problemas que solucionar y todo lo que tú quieras, pero el terrorismo no se combate con diálogo y con mesa ciudadana. El terrorismo se ataca como tal, como terrorismo.
Por otro lado, respecto de las víctimas, tampoco dijo nada. ¿Dónde está la urgencia para un proyecto de ley de defensoría de las víctimas? ¿Dónde está el real apoyo a las víctimas de la Araucanía? Y cuando habló de la condonación del pago de contribuciones, resulta que salió hace como una semana y tanto, una circular del Servicio de Impuestos Internos diciendo que efectivamente van a condonar hasta un 90% del pago de las contribuciones a las personas que han sido víctimas de atentados en la macrozona sur, pero mientras dure el periodo de excepción. ¿Y qué pasa con todas las que sufrieron atentados antes? ¿Qué pasa con las personas que todavía no pueden pagar no pueden ocupar sus campos ni siquiera para vivir, producto de que están usurpados? ¿A esas personas no las considera dentro de la condonación de pago de contribuciones del Servicio de Impuestos Internos? Entonces, perdón, este anuncio que hizo ayer de la condonación del pago de contribuciones es un anuncio con letra chica y que realmente es súper inútil. Entonces, si va a hacer una medida realmente útil, tiene que ser para todas las personas que tienen sus predios usurpados, independiente de que estemos en estado de excepción o no, y tiene que ser una condonación del 100%, porque cuando tú pagas contribuciones, tú le pagas al Estado a cambio de que el Estado haga su pega, y en este caso el Estado, por décadas, no ha hecho su pega, y por culpa de eso es que estas personas no pueden ocupar ni sus viviendas ni sus predios en los lugares donde las tienen usurpadas. Muchas gracias, diputada. ¿Algún comentario, Fernando, Milton? Mira, Boric evitó centrar su discurso anual en algunos puntos clave que pudieran convertirse en la agenda oficial del gobierno para las próximas semanas y años. Habló de todo, precisamente porque no podía hablar específicamente de nada. Todo se centró en la reforma tributaria. No puede hacer nada si la reforma tributaria no es aprobada. Es decir, más recursos para sus distintos programas. Cosa que no necesariamente es así. Se requiere también eficiencia del Estado, lo que no ha demostrado que el Estado no es eficiente en el gasto de todos los recursos que se le hacen llegar. Incluso y debemos recordar que el programa de gobierno la vez anterior, cuando estaba en el proceso constituyente afortunadamente rechazado por el 62% de la población, decía que esa constitución, de aprobarse la constitución, él podía efectivamente gobernar y cumplir su programa. Eso ya se olvidó. Ahora es la reforma tributaria. Fue el proceso constituyente fallido, ahora es la reforma tributaria. Es decir, falló el proceso constituyente, ahora afortunadamente creo que estaría fallando, no porque la oposición quiera negar la sal y el agua, sino porque los recursos que se están pidiendo son demasiados en un proceso económico que estamos viviendo en nuestro país. Y también no se le puede dar recurso o una cheque sin fondo, un cheque abierto a un gobierno que ha demostrado un manejo muy responsable de la economía. Milton. Pareciera que el presidente está en el país de las maravillas. Entre mentiras y verdades a medias, nos está llevando y tirándole la pelota, como dice Gloria, al Parlamento. Gloria dice que lo fue prácticamente a extorsionar a través de sus ministros en el Parlamento. O sea, nos quiere seguir llevando al país de las maravillas que él formó en su cabeza y que no tiene destino. No tiene destino porque está prometiendo cosas que no puede cumplir. Sí, miren, yo quiero compartir un último comentario que se refiere a este mismo tema del diputado Luis Fernando Sánchez. Bienvenido, diputado. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy diputado republicano por Valparaíso. La cuenta pública del presidente duró más de 3 horas, pero puede resumirse en 3 palabras. Quiero más plata. El gobierno está obsesionado con una reforma tributaria que ya fracasó, rechazada transversalmente en el Congreso por excesiva en tiempos de crisis económica.
Al presidente le ha faltado sensatez y realismo financiero, y eso le ha pasado la cuenta. No puedes cobrarle más a un país en el que a duras penas se están pagando las necesidades más básicas, y que no vengan con la historia, que solo pagan los súper ricos. La historia ha demostrado una y otra vez que el costo de los impuestos siempre se termina agregando al precio. Es una realidad inescapable, aunque la izquierda condene y patalee. El gobierno hizo muchas promesas el año pasado, y a esas ha añadido muchas más, pero ahora condicionando a que les demos más plata. Eso a pesar que ellos han contratado a 100.000 funcionarios nuevos, una cifra descomunal y de la cual aún no sabemos cuántos son operadores y apitutados. Ya hemos visto varios casos. El amigo de Maite Orsini, que fue desvinculado del Ministerio de Obras Públicas después de saberse su contratación y falta de méritos. Ahora vemos a la pareja de Catalina Pérez en defensa, sin ninguna competencia para ese cargo. Su sello ha sido el despilfarro, y ahora piden más. Es como la historia del hijo rico malcriado, que siempre le pide al papá y este siempre le da. Esa historia nunca termina bien, y es hora que rompamos el ciclo. Hoy como país estamos en una crisis económica que no veíamos hace mucho tiempo. Todos los indicadores de productividad y empresas están cayendo y la inflación va al alza. Eso significa que todo está más caro, pero tenemos menos para pagar. Frente a esa realidad, la única salida es promover la inversión, la productividad, el empleo y fortalecer el sector privado. Si no hacemos esto, la crisis solo va a empeorar, Chile se va a empobrecer aún más y nuestra juventud va a terminar pateando piedras. No hay espacio para más gasto estatal. El presidente debe cumplir sus promesas con lo que tiene a mano. Eso implica austeridad, eficiencia, responsabilidad, no contratar tanto amigo. Ahí está la plata y el gobierno no necesita pedir más. Es hora que Gabriel Boric y su equipo maduren y estén a la altura de lo que Chile demanda. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy diputado republicano por Valparaíso. Muchas gracias, diputado. Fernando, Milton, ¿algún comentario? Mira, la posición del presidente está forzado a sentarse en la galería mirando cómo pasa este proceso constituyente que no tiene cómo manejar ni influir, salvo por chantaje, como decía la diputada Navellán. Por lo tanto, él optó en este discurso de 3 horas y media por tomar el único camino posible para un presidente, cuando no tiene mucho que decir, que es acallar el vacío en el que se ha convertido su administración con un discurso excesivamente largo y carente de un hilo conductor, porque no tenía mucho que decir. Optó por dar una larga lista de supermercados que no sabe si tiene los recursos, cuando llegue a la caja, si va a tener la plata para pagar. Milton. Concuerdo plenamente, digamos, con lo dicho por Fernando. Está en un vacío absoluto, sin responsabilidades y sin futuro. Realmente está en el mundo de Bills y Pap. Oye, yo no sé cómo los chilenos tienen tiempo para perder 3 horas y media en escuchar algo sin fondo, algunas cosas que habían en realidad de repente, que aparentemente el presidente se saliera de contexto de lo que estaba hablando y partía derivando para otro lado. Entonces, qué pena el gobierno que estamos teniendo. Bueno, ¿algún otro tema? ¿Del mismo tema? No, del mismo tema no. Perfecto. Entonces vamos ahora a recibir el comentario de nuestro presidente, don Pedro Oea. Bienvenido, don Pedro. Estimados amigos y auditores de Radio Portales, toda persona mayor recuerda cómo el gobierno de Allende y la Unidad Popular destruyó planificadamente la economía, la industria, el comercio y el campo. Todo ello con la intención de controlar a la población, especialmente por el estómago. Todos los más viejos conocimos y tuvimos tarjeta de razonamiento, donde dependiendo del tamaño del grupo familiar, se entregaba a los padres 1/4 litro de aceite o 1 kilo de azúcar, el cual debía durar todo el mes. El cerebro de los niños se pretendía lavar mediante la Escuela Nacional Unificada, y el trabajo, si es que era posible encontrar,
evidentemente estaba en manos del compañero de turno, quien decidiría quién podía trabajar y quién no. Es decir, durante la OP se adoptó todo tipo de medidas con el fin de asumir el control sin oposición del ciudadano común que dependía del gobierno para comer, trabajar o recibir atención médica. Resultado final, en solo 1000 días el país fue destruido hasta los cimientos y el gobierno militar, cuando se hace cargo del caos, debió reconstruir la nación desde las cenizas. Hay un muy buen libro que trata al respecto. En el día de hoy, y después de haber alcanzado los primeros lugares de los países americanos, y luego de haber disfrutado de bienestar durante varias décadas, nos encontramos nuevamente luchando contra el caos y la destrucción, situación que es mucho más dura que en 1973, pues toda la población fue capaz de subir económica y socialmente varios peldaños. Y el gobierno actual, con sus desaguisados, nos empuja como sociedad y nos hace retroceder a tiempos pasados, donde la pobreza y la mendicidad era el pan de cada día de millones de personas y donde la mortalidad infantil arrasaba con la vida de nuestros niños. Muchos dicen que más bajo ya no se puede caer, pues es imposible que en el futuro gane la elección un gobierno compuesto por personas tan ignorantes, ineptos y desconocedores de variadas ramas del saber. Sin embargo, si observamos la forma de proceder de quienes gobiernan, no cabe duda de que ignorantes son, pero poseen una tremenda capacidad para destruir. Veamos al presidente, ordinario, mal presentado, a veces grosero con quien se atreve a manifestar su desagrado por su presencia. En resumen, es un desguañangado que realiza todo tipo de actos para desprestigiar y ensuciar la figura del presidente de la República. Los ministros ineptos, no hay día que no cometan alguna aberración, y el país va cuesta abajo en la rodada, sin posibilidad alguna de llevar bienestar y progreso a la población. Para graficar en mejor forma lo que está aconteciendo en todo tipo de ámbitos, quisiera leer una carta enviada a El Mercurio por doña Carmen Luisa Letelier que dice, comillas, siempre me intrigó este nombre que se le puso al Ministerio de las Culturas, ahora lo entiendo y me lo explico. En Chile, de un tiempo a esta parte, pareciera que están conviviendo dos culturas contrapuestas. Una, la que todos conocemos, como aquella que está anclada en nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestro lenguaje, nuestro arte, nuestros valores religiosos, nuestros artistas, músicos, pintores, dramaturgos, en fin, toda la fuerza creativa del país. Y la otra, la que emerge con fuerza, en la creación de ese museo del estallido que pareciera estar inspirada en la destrucción de nuestro patrimonio, la tergiversación de nuestra historia, la ridiculización de nuestras costumbres, la degradación de nuestro idioma, la vulgarización del arte, la destrucción de nuestros edificios emblemáticos, el sacrilegio de nuestras creencias, la aniquilación de las esculturas, la vandalización de nuestro espacio público, la destrucción ensañada de museos e iglesias, la degradación de colegios emblemáticos, la destrucción de instituciones, de la familia, la banalización del sexo, en fin, todo aquello en que creemos nosotros los chilenos. Sugeriría al señor ministro de las Culturas, dice la señora que escribe, erigir otro museo a la droga, el aborto, el sicariato, el descuartizamiento, el despojo, la usurpación, el incendio, la funa, en fin, a tantos actuales humanos que llenan las páginas de los diarios y los noticieros de televisión y que probablemente quienes nos gobiernan consideran muestras de la otra cultura. Hasta aquí y cerramos comillas. La carta continúa, pero estamos ciertos que destrucción material y valórica es el verbo mejor conjugado por la izquierda. Recordemos lo que nos dice Artistas Libres: se destruye la belleza para destruir la verdad. Por favor, algo práctico. Miremos Santiago o Valparaíso, ciudades sucias, llenas de basuras y rayados, edificios destruidos, mugre y suciedad. Al despedirme, no puedo dejar de comentar la opinión de un auditor de este programa, quien nos pregunta, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Hasta que una vez más los izquierdistas destruyan el país hasta sus cimientos y haya que trabajar otra vez tal como se hizo en 1973 para reconstruir Chile desde las cenizas. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy, estimados amigos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por vuestro comentario.
Les recuerdo a nuestros amigos, poco hablé del tema, pero el trabajo de nuestra multigremial, en el canal de seguridad y defensa estratégica los días martes presentamos un caso. Esta semana que viene presentaremos el caso de una nieta explica el caso de su abuelo que murió en cautiverio, una persona de más de 90 años. Y también reiterarles nuestra invitación a las reuniones nuestras de los miércoles, donde invitamos a trabajar codo a codo. Esta semana esperamos tratar el tema de la educación y la familia. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro comentario. Fernando, tus últimas palabras para despedirte, por favor. Quisiera comentar las palabras de nuestro presidente. Como siempre, don Pedro va al hueso y se refiere a la actualidad en forma muy certera. Yo, al término desguañangado que aplicó él, me parece muy bien en lo que entendemos del lenguaje más folclórico, yo agregaría que nuestro presidente del país además tiene muchos ademanes y acciones que hacen pensar de que él se autoproclama como un mesías, el elegido de un ser superior que va a solucionar todos los problemas que tienen las personas más necesitadas. Lo que me parece en general que es una buena idea de esta persona, pero lamentablemente lo intenta hacer con fórmulas añejas del marxismo y que no ha resultado en ninguna otra parte del mundo. Y finalmente, antes de despedirme de nuestros fieles auditores, quisiera hacer un pequeño recuerdo de una persona, por lo menos que yo escuché durante muchos años. Me refiero al cantante folclórico Pedro Mesone, que fue integrante de Los Cuatro Cuartos, entre otros grupos, y que tiene lindas canciones que canto, como El Ovejero, El Solitario, Niña sube la lancha, El Ciruelo, El Cigarrito, que cantó él antes de otro autor, y que falleció el día jueves 1 de junio en Santiago, y que fue ganador del Festival de Viña del Mar con La Tejedora el año 1982, y que el año 2018 obtuvo el Premio Nacional de la Música Folclórica. Con eso me despido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Milton. Bueno, Carlos, al despedirme quiero destacar el alcance que hizo Fernando de Pedro Mesone, que además que fue muy allegado a nuestra institución, a la Armada, y muy admirado también por nosotros. También quiero destacar de que nuestros prisioneros siguen enfermándose y muriéndose por acumulación de condena en las cárceles de exterminio, porque ya no pueden tener otro nombre. Así que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Fernando. También agradecer a nuestros panelistas virtuales, nuestro presidente. Y tomo un comentario que dice nuestro presidente: yo, igual que él, no quiero retroceder a los tiempos pasados. No quiero retroceder a los tiempos de la papelera, no. También, continuando, reiterar nuestro saludo a los infantes de la patria, que el día 7 celebran su día más glorioso, como fue el 7 de junio con asalto y toma del Morro de Arica. A nuestros auditores les reiteramos estar atentos, estar informados y recordar nuestras armas. Nuestra gran arma es un papel, un lápiz, ese papel el voto, y en él una raya, y con eso podemos salvar a nuestro país. Estimados auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y los invitamos nuevamente el próximo sábado 10 de junio, si Dios así lo quiere. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.